Esta semana el programa se tiñe de un tono un tanto oscuro, de un tono lleno de peligros, de tragedias, y es que vamos a abordar un tema delicado, un tema espinoso, pero absolutamente necesario: los peligros del ocultismo, es decir, las consecuencias negativas que puede acarrear determinadas creencias llevadas al extremo, ya sean creencias en extraterrestres, en espíritus desencarnados, en posesiones demoníacas, en la creencia también en videntes y en poderes paranormales, y cómo esto puede derivar en una pérdida de dinero, en una pérdida de cordura y, en los casos más extremos, en la pérdida de la propia vida, a través del suicidio, a través del asesinato impulsado, como digo, por determinadas creencias. Lo vamos a hacer con un experto en estos temas, con un investigador y criminólogo especializado en cuestiones de esoterismo, y vamos a ir descubriendo pues esos entresijos de la evidencia estafadora. Vamos también a hablar de casos concretos, por ejemplo, los suicidas de Tarrasa. Dos personas, uno de ellos bastante joven, 21 años, que en la creencia de que los ovnis existían, de que los extraterrestres los llamaban, como rezaba la nota que apareció sobre sus cuerpos decapitados en las vías del tren, pues decidieron dejar este mundo mediante el suicidio. Casos, como veis, peligrosos, y casos que desde luego hay que comunicar, hay que divulgar y hay que tener presente, porque a veces esto del misterio tiene sus peligros. Sin más, comenzamos analizando todas estas cuestiones esta semana aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Tenemos que reconocer que esta semana en El Dragón Invisible estamos de enhorabuena, no solo por contar con el invitado que vamos a presentar ahora mismo, sino por lo que ello conlleva. Vamos a hablar de un trabajo de los que, por desgracia, escasean, y es que hace unos días salía a la venta con Ediciones Luciérnaga el libro Los peligros del ocultismo, un trabajo que profundiza con decenas de casos investigados en profundidad en los riesgos que suponen las creencias llevadas al extremo, sean del tipo que sea. Su autor, Manuel Carballal, está con nosotros. Él es investigador, criminólogo, director y creador del boletín para investigadores El Ojo Crítico, que lleva ya a sus espaldas pues más de 20 años. Ha participado como asesor y coach de magia en la película Luces Rojas, pues enseñando algunos trucos a actores como Cillian Murphy o Robert De Niro. Y como digo, pues esta semana de nuevo es un placer recibirlo en El Dragón Invisible para hablar de estos peligros del ocultismo. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de volver a la guarida del dragón. La guarida del dragón, esta semana para ponernos serios, por decirlo de alguna manera, porque antes de nada, insisto, me gustaría felicitarte y darte la enhorabuena por este trabajo, como digo, de los que escasean y que tan necesarios son. Así que, para empezar, y en primer lugar, enhorabuena y felicidades por un trabajo que, bueno, no deja de ser el reflejo de lo que llevas haciendo tantísimos años. La gente puede sorprenderse, los peligros del ocultismo. Lo cierto es que, y casi en titulares, antes de comenzar a analizar casos y demás, las creencias llevadas al extremo pues pueden provocar desde la pérdida de la cordura, desde, carencias a nivel económico, dejarse muchísimo dinero en determinadas cuestiones, hasta incluso perder la vida, ¿no? Mediante, veremos asesinatos, suicidios, de todo hay. Sí, hay muchos libros, mucha gente que advierte sobre los peligros del ocultismo desde un punto de vista religioso. Se advierte constantemente. La Conferencia Episcopal y los medios católicos en España, por ejemplo, están publicando todas las semanas noticias que intentan advertir a los creyentes católicos de los riesgos que puede tener acercarse al mundo de lo paranormal, del misterio, de las anomalías, bajo la amenaza de influencias satánicas o diabólicas. Yo no voy por ahí. Además, el espectro que yo abro es mucho mayor, porque puede afectar tanto a católicos, protestantes, musulmanes, judíos, budistas o agnósticos. Y los riesgos, no entro ya en si hay o no hay la posibilidad de ser agredido por fuerzas ocultas. Los primeros riesgos con los que te encuentras cuando te acercas a un mundo tan seductor, tan atractivo y tan embriagador como es el mundo del misterio, son los que tú generas. Y yo siempre digo que cuando te acercas a un mundo tan fascinante como este,
te arriesgas a perder tu dinero, te arriesgas a perder tu libertad, te arriesgas a perder la salud, a perder la cordura y en el peor de los casos te arriesgas incluso a perder la vida, haya o no haya algo sobrenatural. Lo cierto es que, como bien dices, no entras a valorar en el libro pues si existen esos fenómenos que han llevado a sus protagonistas, a los protagonistas de los muchos casos que expones, pues a perder la vida, la cordura y demás. Pero también es interesante hacer hincapié desde el principio precisamente en que, bueno, en las redes seductoras del misterio, del ocultismo, del esoterismo, puede caer cualquier persona, porque a veces partimos de la premisa falsa de que, bueno, el que se mete en estas cuestiones es alguien de un nivel cultural bajo, y lo cierto es que vemos que no es así. Solo hay que revisar la historia criminal española, los sumarios judiciales, los atestados policiales, para ver que en casos como por ejemplo, la secta de Heidi Fitcao en Tenerife, la mayoría de los seguidores de esta secta, que presuntamente estuvieron a punto de protagonizar un suicidio colectivo en las Islas Canarias hace unos años, eran licenciados universitarios, eran empresarios, eran doctorados, era gente con una titulación académica. Cuando revisamos las listas de los clientes, de los principales videntes, taromantes, eso que se llaman los famosos de la JED, se les llama famosos de la JED, porque videntes de la JED, perdón, porque son los videntes de personas influyentes, y hablo de empresarios, de políticos, incluso de jefes de Estado. Han trascendido noticias, solo hay que echar mano de la hemeroteca, de casos de una auténtica adicción a videntes, a astrólogos, a tarotistas, protagonizada por personajes como los Rockefeller, por jefes de Estado como Ronald Reagan, por jefes de Estado como François Mitterrand, que además llegaban a consultar a esos videntes decisiones de Estado. Es un tema que nos afecta a todos, ¿no? O sea que esa afirmación es absolutamente absurda. Cualquier persona que tenga sentimientos, que tenga miedos, que tenga aspiraciones, puede caer víctima en un momento determinado del misterio, bien a través de los adivinos, de los mánticos, o bien a través de otro tipo de disciplinas. Yo siempre digo que los videntes, como las sectas, atacan al corazón, no a la cabeza, porque es el órgano que está más cerca de la cartera que llevas en el bolsillo de la chaqueta. Y hablando del corazón y de la razón, tú estableces precisamente esos dos caminos, ¿no? El camino del corazón y el camino de la razón. Y es que en el fondo el hecho de caer o no caer en estas redes y por tanto en sus peligros, como vamos a señalar en los próximos minutos, como bien dices, no depende de la cultura, de la inteligencia, de los conocimientos, sino que depende de algo tan humano como es la necesidad de creer. Sí, porque yo quiero pensar que cuando nos acercamos al mundo del misterio, de lo mágico, de lo sobrenatural, de la religión, lo hacemos porque buscamos la verdad, ¿no? Por lo menos cuando nos acercamos. Luego, con el paso del tiempo, quizá muchos de esos autodenominados buscadores terminan corrompiéndose, pero yo creo que originalmente buscamos la verdad. Y la verdad la puedes buscar a través de dos caminos: el camino del corazón, el camino de los sentimientos, de la experiencia personal, y el camino de la razón. Probablemente, aunque resulte paradójico, lo que realmente te llevará a la verdad, que al fin y al cabo es un sentimiento, creer que has descubierto la verdad, esa seguridad que tienes cuando te aferras a unas creencias determinadas, se llega a través del corazón, es una experiencia puramente emocional, ¿no? Pero cualquier experiencia emocional es personal e intransferible, no se puede compartir. Tú no puedes compartir tus sentimientos, una experiencia mística, una convicción religiosa, una devoción por una determinada creencia es algo íntimo y personal. Sin embargo, el camino de la razón, de los hechos, de los datos, del método científico, ese sí se puede compartir, porque es el camino de las evidencias, de las pruebas. Y entonces yo personalmente opto por ese segundo camino porque es el que puedes compartir con otras personas. Hablas también de un concepto importante, ¿no? Sobre todo a tener en cuenta cuando nos enfrentamos o cuando nos interesamos por ese tipo de cuestiones, que es el de cultura paranormal o conocimiento del misterio. Es necesaria, ¿no? Esa cultura que a veces intentan desprestigiar, y más adelante entraremos precisamente en eso. Sí, lo bueno que tiene Internet es que nos da acceso a mucha información. Hubo un tiempo, cuando no existían las páginas web y los emails, que los investigadores nos esforzábamos por obtener información a través del intercambio epistolar, utilizábamos
cintas de casete, que mucha gente joven ya ni recordará lo que es eso. Grabábamos los programas que se emitían en las televisiones locales donde estábamos en cintas de VHS, que luego enviábamos por correo postal a otros investigadores. Si Moisés Garrido me está escuchando, sonreirá al recordar aquellos tiempos. Un saludo a Moisés, desde luego. Y nos pegábamos por conseguir libros y sobre todo las publicaciones extranjeras, conseguir acceder a publicaciones como Lumière dans la Nuit en Francia, o como la French Review británica, o la UFO norteamericana, o el Giornale del Misteri italiano. Era una gesta heroica casi, ¿no? Ahora accedes a toda esa información a través de su página web. El problema es que a través de Internet también accedes a mucha más desinformación, a muchísima desinformación. Y eso hace que, en lugar de encontrarnos en el siglo XXI con que los analistas, los investigadores de anomalías tuviesen más formación y más cultura del misterio que nunca, nos encontramos con lo contrario, que hay tal saturación de desinformación y de intoxicación que se escuchan auténticas barbaridades en los podcasts, en los programas de radio, en los programas de televisión. Temas que están superados hace muchos años vuelven a retomarse como si nunca se hubiese pasado ya por esa etapa, y hay una gran desinformación, y no es justo, porque tenemos toda la trayectoria de nuestros mayores, de los investigadores de la segunda, de la primera generación, los Antonio Rivera, los Juan José Benítez, los Vicente Juan Ballester Olmos, los Óscar Reibrea, los Manuel Osuna. Hay muchísimos predecesores que sentaron los pilares de lo que tendría que ser la cultura del misterio, porque es una cultura a sí misma. Pero es que además de eso, el mundo del misterio impregna el mundo del arte, de la historia, de la ciencia, de la filosofía, de la religión, y tiene una dimensión cultural enorme que no se suele tener en consideración cuando hablamos de estos temas, ¿no? O sea, que creo que a veces me da la sensación de que en lugar de avanzar vamos un poco hacia atrás. Una cultura y una filosofía que, en cierto modo, lo comentas en el libro, ¿no?, se ha prostituido también. Sí, porque se ha convertido, como otros aspectos de la sociedad, en un negocio. Eso no es malo. El fútbol es primero un negocio, y luego una industria enorme, y luego es un deporte, pero sobre todo es un gran negocio. Nadie niega que el fútbol exista, es una estupidez decir el fútbol no existe, aunque existe, pero está terriblemente prostituido por montones de intereses, y cada cierto tiempo saltan escándalos que muy pronto son solapados para no afectar a según qué popes del mundo empresarial del deporte. Pero eso no quita que los niños en cualquier barrio cojan una pelota y jueguen al fútbol, que es la esencia de ese deporte. Con el mundo del misterio ocurre lo mismo. El mundo del misterio a mí me parece el más fascinante de todos. Yo, de verdad, no creo que exista un campo de investigación que sea tan enriquecedor intelectualmente, porque te obliga a tocar todos los palos, te obliga a meterte en montones de materias si quieres tener una visión objetiva, claro, de cada caso que estás investigando. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un modus vivendi para una gran cantidad de personas que antes se circunscribían al mundo editorial o al mundo de los medios de comunicación, pero que hoy en día, por este invento maravilloso que es Internet, se da el fenómeno de cualquier analfabeto, cualquier cretino, cualquier ignorante en temas de misterio, se monte su podcast o se monte su canal de YouTube, empieza a decir barbaridades delante de una cámara y pueda llegar a vivir de eso, sin ningún tipo de rigor. Y lo malo, y es uno de los objetivos prioritarios del libro, es que no son conscientes de que cualquier cosa que nosotros decimos puede repercutir en las personas que nos escuchan, pueden reforzar prejuicios, pueden animar creencias delirantes que pueden desembocar en casos terriblemente dramáticos. Yo sé que algunos compañeros no comparten mi opinión, pero yo sí me siento responsable de todo lo que digo. Y creo que todos somos responsables de todo lo que decimos cuando hablamos de estos temas. Y ese es uno de los caballos de batalla más importantes de este trabajo. Intentar llamar a la responsabilidad de las cosas que decimos, aunque sea en un podcast muy humilde, aunque sea en un artículo, en un boletín a fotocopias, porque cuando tú lanzas esa información no sabes a quién le va a llegar, claro, y cómo la va a tratar, y cómo va a hacer la suya, y cómo va a influir en su vida. Además, hablabas de esa gente que, bueno, sin esa cultura, sin ese conocimiento del misterio, pues bueno, nos encontramos fraudes también en la ciencia, en la medicina, pero por lo menos nos encontramos con que este tipo de profesionales tienen esa primera criba, que es la exigencia de una titulación académica. Sin embargo,
en el mundo del esoterismo, en el mundo de la videncia, de las mancias, nadie exige nada. Cualquiera puede montarse de manera ilegal su chiringuito de cartas o su chiringuito de evidencia y hacer pues una publicidad de papeleo por las calles y adelante con ello, claro. ¿Y a quién denuncias? Claro. Es que ese es el gran problema. Yo creo, sinceramente, porque he conocido a muchísimos profesionales de las mancias, tarotistas, astrólogos, radiestesistas, médiums, videntes, cartomantes, quirólogos, de todas las disciplinas. Y con algunos me uno una buena amistad. Y creo que he hecho un seguimiento muy honesto y muy objetivo de ese fenómeno. No creo que ninguno tenga poderes sobrenaturales, porque si es que es una cuestión de sentido común. Si estamos hablando de fenómenos anómalos, es porque no son nómalos, porque no son normales, no son habituales. Entonces puede que alguien tenga un sueño precognitivo una vez en su vida, pero no tienes, no activas un interruptor a para voluntad, tener telepatía, claro, o premonición en horario de oficina de 8 a 2 y de 5 a 9 todos los días. Es absurdo, pero es cierto que los mánticos, los profesionales de las mancias, cumplen una función social y muchas veces una función terapéutica, que no es muy diferente de la que pueden cumplir un psicólogo o un sacerdote, un confesor, ¿no? Porque hablar con alguien de tus problemas, exteriorizarlas, eso tiene una dimensión terapéutica. Claro, si a ti te estafa un psicólogo, tú puedes acudir a un colegio profesional de psicólogos a denunciarlo. Si tienes un problema con un sacerdote, puedes acudir a la conferencia episcopal, y además te van a cobrar, al final vas a pagar más o menos lo mismo que lo que te cobra un vidente. Pero cuando te estafa un vidente, ¿a quién vas? No hay una asociación profesional, no hay un colegio profesional. Y lo más terrible es que dentro de la historia jurídica española, hasta el año pasado, tú te revisas las sentencias judiciales, yo reproduzco algunas en el libro, en casos de demandas porque has sido estafado por un determinado vidente, y la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, los jueces veían tan obvia la estafa que le decían a la víctima: pero hombre de Dios, ¿usted no se da cuenta de que porque le dé 100.000 euros a este tarotista no le va a arreglar la vida? O sea, es que era tan obvio la estafa que no llegaban a cumplir la pena. Incluso en los casos de videntes condenados por estafa, como además la pena no solía ser mayor a 2 años y no solían tener antecedentes, ni uno pisaba la cárcel hasta el año pasado. El año pasado, la primera sentencia condenatoria por 4 años de prisión a un vidente de Canarias, además por una estafa muy sangrante a unos ancianos, es el primero que entra en prisión. Las cosas parece que van cambiando, pero hasta ahora era realmente complicado, porque además es muy difícil. Yo me esforcé mucho en hacer algo práctico, y en su día hice un trabajo para la revista del Cuerpo Nacional de Policía, enunciando los 10 consejos prácticos. Te iba a preguntar precisamente por ellos. Que una persona puede tener en cuenta si quiere estafar a un vidente, porque a veces no es tan sencillo demostrar que ha sido estafado, si no hay una nota. La mayoría de ellos no declaran Hacienda, forma parte de la economía sumergida, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero hay cosas que podemos hacer y que con el paso de los años, lo bueno que tiene la investigación es que al final llegas a conclusiones. Como digo, te preguntaré a continuación precisamente por esas recomendaciones más o menos para intentar ir o no a un vidente, pero también vamos a empezar ya a hablar de casos concretos, porque yo estoy seguro de que muchos oyentes quizá se puedan sorprender de que haya personas que sean capaces de invertir tantísimo dinero, porque hay cifras desde luego espectaculares, en ir a un vidente. Pero además hay un caso muy paradigmático, que es el caso de una mujer cuyo marido pues era un alto cargo de la policía, creo recordar, en Canarias, que tenía muy fácil el establecer esa denuncia o el demandar a ese vidente que la había estafado. Sin embargo, claro, la propia creencia en que si toma alguna acción legal contra el vidente se le puede volver en la contra, algún maleficio, algún mal de ojo que le eche, hace que esa mujer, que como digo, mujer de un alto cargo de la policía, no demande, no denuncie esa estafa. Era comisario. Comisario. Esto ocurrió en Las Palmas. Es un caso muy divertido porque ilustra además también un elemento muy repetitivo que yo me encontré cuando hice este trabajo sobre cómo estafan, cómo funciona el mundo de las estafas esotéricas, ¿no? Y para eso lo que hice fue insertar una serie de anuncios en su día en revistas especializadas como Más Allá o como Año Cero, en programas de radio especializados como en Espacio en Blanco. O sea, yo ponía anuncios pidiendo que personas
que considerasen que habían sido estafadas por un vidente se pusiesen en contacto conmigo para contarme su historia, para intentar establecer un patrón, para intentar establecer un perfil de los tipos de estafas más habituales. Y recibí montones de cartas y de llamadas de toda España, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba más la atención es que muchas personas me escribían y me decían: sí, pues yo quiero denunciar que fui al vidente Pepito y me estafó 50.000 pesetas, todavía andamos con las pesetas, y luego fui a la vidente Juanita y me estafó 100.000, y luego fui a no sé quién y tal. Por favor, recomiéndeme usted un auténtico que no me vaya a estafar. Hombre, a ver, mal vamos. Si no te das cuenta, o sea, el hombre es el único animal que tropieza 1, 2, 3, 4, 5 y 10 veces en la misma piedra. Pero luego otra de las cosas que se repetía mucho cuando yo les invitaba a denunciar y les decía: claro, es que nosotros no podemos hacer nada y la policía no puede hacer nada si usted no denuncia. Y entonces me decían: claro, no, es que sí, es que este me estafó X cantidad de dinero y el otro tanto, pero claro, y si lo denuncio y me echa un mal de ojo. Pero vamos a ver, usted no se da cuenta de que si le estafa es porque no tiene ningún tipo de poder, pero ese temor es además una de las armas que utilizan mucho este tipo de estafadores, el miedo, la puesta en escena y el temor que infunden en las víctimas. Y en el caso de Las Palmas, que como dices, la mujer era, la víctima era esposa de un comisario. Recuerdo que además una de las cosas que habían utilizado los videntes es que había aparecido una supuesta teleplastia en una habitación, acababan de hacer una mudanza en el piso, y de repente se dieron cuenta de que en la pared había aparecido, aparentemente de forma paranormal, una imagen de una cruz de Caravaca, muy clara, se veía muy bien. Aparece la foto además en el libro. Y los entonces, oyentes... en un viaje en concreto a Canarias, fuimos Miguel Blanco y yo a visitar esa casa, y ella nos explicaba que habían pasado ya por allí varios videntes para hacer rituales de limpieza, de purificación, todos cobrando unas módicas o no tan módicas cantidades, y le contaban unas historias muy barrocas. Claro, es que si revisas la historia, te vas a la hemeroteca, casualmente hace un siglo, o 2, o 3, o 12, alguien murió allí. Claro, pero es que alguien murió en todos lados. A lo largo de la historia de la humanidad, yo estoy seguro de que si tiramos de hemeroteca, aquí o a unos metros de aquí murió alguien en la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial o en algún momento de la historia. Y claro, yo fui a lo más obvio, le dije: pero usted ha intentado limpiar la mujer. Hombre, no, ¿cómo voy a tocar eso? Se ha parecido. A ver, déjeme, tiene un algodón y un poco de alcohol. Y fue pasarle el algodón y a tomar por saco la teleplastia. No era tan teleplastia, eran las juntas, la marca del polvo de las juntas de un armario que había estado apoyado ahí durante años y que había dejado esa forma. Fíjate, algo tan sencillo como eso. También quería preguntarte por el perfil más o menos que has podido establecer a lo largo de tantos casos investigados de las personas que acuden a videntes. Un perfil básico, más o menos, ¿cómo podríamos establecerlo? Clara Tahoces hizo un trabajo en su día, el proyecto Maitreya, una de las cosas más razonables que se han hecho en este campo en España, dentro del campo de la adivinación. Ella tocó además varios aspectos del mundo de los mánticos, y una de las cosas que tocó fue precisamente el perfil de la víctima, ¿no? Y ella llegaba a la conclusión de que el perfil más habitual, más frecuente, era el de una mujer de mediana edad, de posición social acomodada, que podría ser tu madre o la mía, que es un perfil muy genérico. Pero con el paso de los años y después de haber tenido mucho más contacto con este mundo, a mí me da la sensación de que no hay un perfil. El perfil de la víctima de un falso vidente es una persona que tenga sentimientos, que tenga corazón. Es el mismo perfil que el del adepto a las sectas, porque a veces no depende tanto del estatus social o económico como del momento emocional. Una de las cosas que yo descubrí con ese estudio, con ese universo de casos que había recogido, es que hay 3 timos fundamentales que son los que más se repiten: el timo del vidente nómada, el timo del trabajito, y que además la mayoría de las veces las personas acuden por un problema de amor, por un problema sentimental o por un problema de trabajo, que además también nos lleva a otra conclusión bastante razonable. Hombre, si tienes un problema de trabajo porque te has quedado en paro, porque no encuentras trabajo, en lugar de gastarte cantidades ingentes de dinero en que un santero cubano o un babalao o un palero brasileño te encuentre un puesto de trabajo y te estás gastando ahí tus pocos ahorros, oye, pues hazte un máster, hazte un curso o intenta solucionar los problemas de otra manera, ¿no? Que va a ser mucho más efectivo.
Si te parece, Manuel, hemos preguntado al psicólogo Alex Escolà, que ha tenido la oportunidad de realizar una serie de tests en ferias internacionales, en eventos internacionales esotéricos, y nos ha descrito, por así decirlo, unos cuantos perfiles de videntes y cómo captan o cómo atrapan a estas víctimas. Y ahora hablaremos también de la victimología en lo esotérico. Perfiles de mediums. Hay investigaciones, pero pocas. En base a cómo conquistan a la gente, cómo se la ganan, yo voy a dar 4 pinceladas, 4 ideas que no son las únicas. Por ejemplo, un primer perfil. El perfil de soy débil. ¿Cómo podemos conquistar al otro? Desde nuestra debilidad. Claro, si somos débiles, el otro sabrá que no le podremos hacer daño, porque somos débiles, somos vulnerables, y lo que pueda surgir de nosotros no será nada negativo. Todo procederá de la benevolencia, o sea, el deseo de hacer el bien. Esa imagen de debilidad la proporcionan muchas personas que se dedican a este sector, con buenas intenciones, con benevolencia y con malas intenciones. Otra posible perspectiva, ¿no? Podríamos clasificarla de soy especial. Hay otras mediums que no solo se posicionan desde esta debilidad, esta imagen de fragilidad, esta imagen maternalista o paternalista, sino que venden directamente poderes paranormales, venden directamente habilidades clarividentes que obviamente están sujetas a debate. Con eso se ganan la confianza de la gente. ¿Qué te ofrezco yo que no te ofrecen otros? Poderes, ahí estamos. Y no solo poderes, sino todo lo que eso conlleva, el tarot, los rituales. Aquí hay un componente psicológico esencial. Esto es un factor de marketing, Si no se vendiera de esta manera, pues obviamente perderíamos esa esencia mágica. Otra posible tendencia perfil, la farándula. Hay mediums que directamente no se venden en cuanto a sus poderes o en cuanto a su imagen de debilidad. Se venden a partir de la diversión. ¿Por qué voy a ganar clientes? ¿Por qué tienen que venir a mí? Porque se lo van a pasar bien. Conmigo disfrutarán y aprenderán. Ya no es únicamente si tengo poderes o no, no es únicamente si soy frágil o no lo soy, si soy maternalista o no, no, vamos a divertirnos. Estas mediums suelen aparecer por televisión, suelen aparecer, ¿no?, en shows y suelen dar el espectáculo, porque esto es farándula. Y por último me gustaría destacar un perfil que puede ser interesante, que es ese perfil proyectivo. Claro, a nivel psicológico, ¿qué es un ritual? ¿No? Que es un ritual esotérico, sino un espacio donde la persona deposita ahí todas sus preocupaciones. Recordemos, ¿qué es la proyección? La proyección es un mecanismo de defensa donde la persona traslada fuera de sí un aspecto de sí misma conflictivo, ¿no? Un aspecto que puede ser problemático. Claro, si lo quitamos de nosotros mismos y lo transferimos, lo depositamos en otro lugar, fuera de nuestra consciencia, entonces nos sentimos liberados. Es como si ese problema se hubiera solucionado. ¿Cómo actúan los rituales a nivel psicológico, ¿no? Estos rituales esotéricos, estos poderes, supuestos poderes de las mediums a nivel proyectivo. El cliente trae un problema. Una persona no va a una medium sintiéndose súper feliz. A lo mejor puede ir si siente un bienestar y quiere saber, bueno, si eso seguirá, pero normalmente si vas para consultar una incógnita, un problema, ¿no? A partir de ahí, bueno, proyecta ese problema, lo deposita en el ritual, en los poderes de la medium. Y ahí entraríamos directamente, pues bueno, en un mecanismo 100% psicodinámico y psicológico que podría explicar por qué funcionan los rituales esotéricos. Claro, si entramos ya en el espectro clínico, ¿no? Aquí tendríamos tendencias bastante sugerentes. Podríamos hablar de perfiles histriónicos, ¿no? Las mediums histriónicas son mediums seductoras o sujetos seductores. Quieren conquistar al otro, ¿cómo? Pues mediante la seducción, mediante, pues bueno, la extravagancia, ¿eh? Son personas que suelen vestir con colores llamativos, con unos colores que, sinceramente, en condiciones normales quizá no utilizaríamos esos atuendos, ¿no? La histrionicidad es un perfil predominante. Ojo, histrionicidad, no hablo de trastorno histriónico de la personalidad. Eso sería a nivel patológico. No entro en patología. Claro, también tendríamos el perfil esquizo. El perfil esquizo ya no sería tan seductor, tan sociable, no tan quizá manipulador, sino que sería todo lo contrario. Sería aquel perfil que se aísla, es un perfil más frío, es un perfil centrado más en lo mágico y en lo irracional, ¿no? Y serían personas que se creen todos sus poderes, por supuesto, los viven e intentan transmitirlos bajo quizá una visión más paranoide, ¿no? Una visión no tanto extravagante, sino, bueno, algo más desde la preocupación, desde la desconfianza, ojo, cuidado, porque, ¿no?, yo te hago esto y te puede pasar esto otro. Se aferran a ello.
Y finalmente, siento ser quizá tan no taxativo, pero también tendríamos el perfil psicópata, que es aquella medium o aquel medium que tiene claro que lo que hace pues no es real, no es verdad, y directamente pues eso, busca el dinero, busca la mercantilización de todo esto y busca pues sacar dinero a los clientes. Disculpar si esta última parte ha sido un poquito controvertida, pero la clínica es lo que nos dice. No lo digo yo, lo dicen las clasificaciones clínicas, y probablemente habría mucho más que decir. Bueno, pues ahí quedaba esa, digamos, pequeña pildorita de Alex Escolar definiendo un poco los perfiles con los que él se ha encontrado en base a los test y a los estudios que ha podido realizar en diferentes ambientes. Entiendo que no difieren mucho de lo que tú has podido encontrarte, ¿no?, a lo largo de los años. No, además estaba recordando una frase, escuchando a Escolar, que me dijo en su día Jimmy Jiménez Arnau, cuando yo tuve una época en que tuve muchos problemas, incluso a nivel judicial, que me he enfrentado me han puesto demandas y hemos tenido que ir a juicio, hasta ahora he ganado todas, ¿no?, con Octavio Aceves, con videntes así conocidos. Y me decía Jimmy Jiménez Arnau una vez que estos videntes de los famosos, claro que a los famosos no les cobran nada, que a los famosos los usan de escaparate para que luego vaya la gente normal, los padres de familia, las amas de casa, que es a los que le esclavan, ¿no? Es como y coincide un poco con lo que decía Alex. También, y antes de ir a hacer una pequeña pausa, me llama la atención, y lo señalas en el libro, el cambio que se ha producido precisamente, pues antes las estafas, digamos, se producían por videntes autónomos, por videntes individuales, pero esto ha evolucionado y casi que se ha establecido una especie de crimen organizado, es decir, de una organización por parte de diferentes personas que, bueno, pues una señora o un señor, la persona que sea, acude al vidente, no, esto que me cuenta necesita que se lo mire alguien con más poderes que yo, vaya a este otro, y así, ¿no? Cuéntanos un poco ese cambio de paradigma. Sí, y sin el casi, es crimen organizado, aplicado al mundo de la adivinación. Yo los primeros casos que me encontré son en torno al año 2000, aunque ya en el 2007 empezaron a hacerse investigaciones policiales concretas sobre bandas de crimen organizado dedicadas a la estafa en serie, son auténticos estafadores en serie. Hay una figura que yo me percaté de que existía cuando hice aquel trabajo para la revista de policía, que es lo que yo llamaba videntes nómadas. Hay profesionales de la adivinación que viven en una ciudad determinada, ahí abren su consulta y atienden a sus clientes. Pero hay otro perfil de mánticos, de adivinos. Muchos de ellos son inmigrantes extranjeros que vienen a España y hacen un recorrido, hacen una tour, llegan, por ejemplo, a Madrid, alquilan una habitación de hotel o un local, reciben a una serie de clientes y después de un tiempo se van a Barcelona, luego a Bilbao, luego a Zaragoza, luego a La Coruña, luego a Cádiz, y recorren todo el país. Por eso me refiero a ellos como nómadas. ¿Cuál es la particularidad? Que este tipo de profesionales te pueden garantizar los resultados. Tú acudes a mi consulta porque tienes un problema de amor, o porque tienes un problema de salud, o de trabajo, de lo que sea, y yo te garantizo que con el ritual que voy a hacer te voy a solucionar tu problema. Y estoy tan seguro de que lo voy a solucionar, que si no lo resuelvo, te devuelvo tu dinero. Tú dices, hombre, garantía absoluta. Vamos, no lo hacen ni los médicos, ¿no? Claro, tú me pagas ese trabajo y cuando al cabo de unos meses quieres venir a reclamar porque ni la chica ha vuelto contigo, sigues teniendo el cáncer o sigues en el paro, yo ya he volado. Y en esa habitación de hotel pues no pueden darte ninguna referencia. Ese es el gran problema de los nómadas. Pero es que hace un tiempo empezamos a detectar que este tipo de videntes empezaba a trabajar en manada, en grupo. El primer caso, como te decía, yo lo encontré en Barcelona y era un grupo de inmigrantes de una determinada nacionalidad que se habían establecido en Barcelona, y uno había abierto una consulta de tarot, otro de astrología, otro de quirología, etcétera. Cuando tú acudías a la consulta del tarotista que te echase las cartas, como muy bien decías, como puede hacer un médico, él te cobraba, primero te cobraba la consulta, lógicamente, y luego te decía, no, pero es que esto yo no puedo solucionárselo, pero conozco un astrólogo buenísimo, que sí. Entonces te ibas a la consulta del astrólogo, volvías a pagar la consulta al astrólogo y te recomendaba el radiestesista. Te ibas al radiestesista, volvías a soltar la pasta y te recomendaba el quirólogo. Y al final habías desembolsado una cantidad de miles de euros enorme, seguías sin tener solución a tu problema y todos ellos habían cobrado. Pero el caso más notable que yo me he encontrado es el caso
Esmeralda, que le dedico un capítulo en el libro, porque fue una auténtica procesión por toda España de un grupo organizado que activó a la policía en Zaragoza, en Santander, en La Coruña. Al final se les consiguió detener en las Islas Baleares después de haber dejado una ristra de víctimas enorme por todo el país, con una cantidad de dinero tremenda, con millones de las antiguas pesetas ganadas a través de esta fanserie, y es, digamos, que una evolución lógica de este tipo de criminalidad. Precisamente, y ya sí que antes de irnos a esa pausa, es uno de los consejos que tú das, digamos, ese decálogo de la estafa del vidente. Es decir, si ese vidente está en un piso alquilado o en un hotel, ya es un síntoma de que, cuidado, puede ser un estafador. Claro, que no esté en un hotel no te garantiza nada, no garantiza que sea auténtico, pero digamos que es una de las señales de alarma que es bueno que tengas en cuenta, porque si quieres ir a reclamar a ese profesional, es posible que el mes que viene o la semana que viene ya no lo encuentres. También, por ejemplo, no pagar en efectivo, o que te haga algún tipo de recibo, o pagar con un cheque nominal. Como digo, son algunos de esos consejos que tú elaboraste en su día para alertar un poco a la gente que puede ser víctima de este tipo de estafas. Si te parece, Manuel, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida hablando de los peligros del ocultismo. Continuamos en El Dragón Invisible, esta semana hablando con el investigador Manuel Carballal, que acaba de publicar Los peligros del ocultismo en Ediciones Luciérnaga, un trabajo que profundiza con decenas de casos investigados en primera persona y hasta las últimas consecuencias en ocasiones en los peligros que pueden suponer las creencias llevadas al extremo. Precisamente un caso paradigmático de esto que ejemplifica los peligros del ocultismo es el llamado, ¿no?, el titulado Los suicidas de Terrassa. Un caso, como digo, asombroso, impactante, trágico, y que tiene que ver, por decirlo en titulares, ahora nos lo explicarás, con dos personas que llevaron su creencia en los ovnis al extremo y acabaron, pues, en la vía del tren decapitados, precisamente porque pensaban que con su muerte se iban a liberar del cuerpo físico e iban a viajar, pues, a Júpiter, creo recordar, Júpiter, sí, con los seres con los que creían estar en contacto. Un caso, como digo, asombroso. Pero ¿cómo vives tú? Porque hiciste una investigación junto a Josep Guijarro tremenda del caso, la que en cierto modo pues reveló todos los flecos que quedaban sueltos. Cuéntanos precisamente esa investigación, a la vez que nos cuentas también pues los entresijos del caso. Pues ahora estamos muy familiarizados con esa idea de los suicidios colectivos, pero mucho antes del caso de Heaven's Gate o mucho antes del caso de la Orden del Templo Solar en España. En el año 72, el 19 de junio de 1972, se produjo uno de esos casos en los que confluyen, y el libro está lleno de ellos, porque en realidad esa es mi especialidad, claro, donde converge la investigación criminal o el mundo de criminológico y el mundo del misterio. Esa mañana se encuentran en el apeadero de Torrebonica, en la provincia de Barcelona, dos cadáveres decapitados. Llega el juez, llegan los secretarios judiciales, la policía, se hace el levantamiento de cadáver y se identifica que las víctimas son dos personas, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turubayés, que eran apasionados de los ovnis. Y en el caso de José Félix Rodríguez Montero, en el caso de Joan Turu, el más joven, de 21 años, era un ufólogo, era un tipo muy interesado en la investigación ovni, que formaba parte de varias organizaciones de ufología de la época. Quizá por eso nos encontramos tantas complicaciones a la hora de investigar este caso, porque se había depositado una losa de silencio sepulcral, porque todo el mundo se sentía avergonzado, ¿no? Porque asociaciones tan prestigiosas como el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, por ejemplo, se habían visto salpicados por esta tragedia, y además es una señal de alarma que yo creo que debe recordarse y que deben conocer todos los aficionados, porque nos podía haber pasado a cualquiera. Joan Turu era un apasionado de la ufología, que leía libros de ovnis, que hacía investigación de campo, que había puesto anuncios en la prensa para intentar contactar con otros investigadores, lo que hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? Algunos de ellos en Karma 7, ¿no? La mítica y recordada 7, Karma 7. En Karma 7, en Algo, en las revistas históricas. Y precisamente a través de uno de esos anuncios contactó con José Félix Rodríguez Montero, que era lo que nosotros denominamos un contactado, que era un tipo que decía tener contacto con los extraterrestres. Y poco a poco, solo tuvieron relación 2 semanas, pero en esas 2 semanas fue suficiente para que José Félix convenciese a Joan Turu de que los ovnis eran astronaves extraterrestres que estaban tripuladas por una especie de angelotes, de una especie de hermanos mayores, de guías espirituales provenientes en su delirio del planeta Júpiter, y que era posible viajar a ese planeta
simplemente dejando la carcasa de que es tu cuerpo físico aquí. Lo dramático del caso es muy largo, nos llevaría muchísimo tiempo. Sí, desde luego daría para, no para uno, sino para varios programas analizarlo en profundidad. A mí me afectó mucho porque cuando empecé la investigación, claro, yo vivo en La Coruña, Tarrasa está justo en la otra punta de España, y aunque tuve la suerte de colaborar con la ayuda de Josep Guijarro, que vivía en Tarrasa, los desplazamientos, la estancia en Tarrasa fue un esfuerzo económico y de tiempo muy importante, pero me parecía tan trascendental avanzar en este caso que todo merecía la pena. Y sobre todo cuando llegas a hablar con la esposa de Joan Turu, con la madre de Joan Turu, o con la esposa de José Félix, sobre todo con la madre de Joan Turu, a mí fue la entrevista que más me marcó, que te explica cómo su hijo perdió la vida por culpa de los ovnis, por culpa de creer tanto en los ovnis. Cuando te encuentras con documentos como las cartas que ellos redactaron y con una frialdad terrible depositaron en el correo antes de acudir primero a una conferencia en la Asociación de Astronomía de Sabadell y luego al apeadero de Torrebonica para colocarse sobre las vías del tren y recibir la muerte de una forma tan terrible, ¿no? Decapitados. Esos documentos son escalofriantes. Luego además descubrimos que otros simpatizantes de ese grupo también intentaron quitarse la vida en Zaragoza, en otras partes de España. Bueno, a mí es uno de los casos que desde luego más me marcó. De hecho, se habla de que a ese suicidio pudo haber cómplices presenciales, es decir, los que después dejan esa nota en los cuerpos de José Félix y Joan, que dice: los extraterrestres nos llaman. Sí, porque una de las cosas más difíciles fue conseguir el sumario judicial. Ahí la verdad es que José Guijarro y yo tuvimos que hacer un derroche de ingenio para conseguir acceder a esos documentos, y ahí es donde se encuentra el acta de levantamiento de los cadáveres y la nota que fue recogida del pecho de uno de los suicidas. Además, localizamos al secretario judicial que estuvo en el levantamiento de cadáveres y él nos confirmó en varias entrevistas distintas que tuvimos con él que la nota no estaba sujeta con celo, ni con un imperdible, ni con nada, sino que era como si alguien lo hubiese colocado después de que los cadáveres, cuando te arrolla un tren, el impacto es brutal y uno de los cadáveres había sido proyectado. De hecho, cuando llegaron pensaron que solo era un suicida porque tardaron en encontrar en una zanja al otro, pero vamos, que todas las evidencias apuntan a que alguien más estaba presente y siguiendo las instrucciones de el venusino, que es como denominaban a José Félix, colocó posteriormente la nota sobre los cadáveres para advertir que no tenían, además eso es lo que decían las cartas, que sus familiares, que su madre, que su esposa no tenían que estar tristes, que pusiesen el himno de la alegría en homenaje a su viaje porque ellos estaban en un lugar mejor. Yo además esto me lo he encontrado en otros casos de suicidios muy parecidos que también toco en el libro. Si te parece, Manuel, vamos a escuchar en voz de nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha un extracto de esa carta que tú reproduces como documento inédito en el libro Los peligros del ocultismo. Solo un apunte. Sí. Piensa que, ponte en la situación de esa esposa que recibe la noticia de que su marido ha muerto, de que se ha suicidado, de que además digamos que ha influido para que un joven se suicidase con él. Todo el drama, el velatorio, todo lo que ocurre después de esa noticia, y 2 o 3 días después, cuando el sistema de correos hace el reparto, recibe una carta de su marido y en la carta le cuenta esto. José Félix Rodríguez, Tarrasa, 19 de junio de 1972. Hace 2 años que intervinieron en un contacto directo conmigo. Tú sabes más o menos algo de ello. Pues bien, ha llegado el momento de que me exigen marchar a su estado y dimensión por razones cósmicas que ni puedo explicarte ni entenderías. Hoy es día maravilloso y tan anhelado por mí hace muchísimo tiempo. La hora la ignoro totalmente. Creo que está de más decirte que paso a una vida mucho más maravillosa que la terrícola. Tú, aunque de otra forma, tienes fe en esa vida. Por lo tanto, huelga decirte que es mi voluntad que ya no eches ni una lágrima por mi cuerpo. Cuando mi cuerpo esté partido, yo ya no estaré en él. Mi deseo es que pongas en honor a esa vida eterna donde ingreso el himno a la alegría. Que ello te demuestre que mi alegría es eterna. Un saludo. WKTS 88. Desde luego, documento estremecedor.
desde luego, el que escuchábamos y que aparece reproducido, como digo, en el libro recién publicado, Los peligros del ocultismo. Pero ya para terminar, Manuel, no hay tiempo para más, pero bueno, los oyentes tienen ahí a disposición este magnífico trabajo que ya pueden comprar en librerías. Para terminar, Manuel, quería preguntarte, porque bueno, este trabajo también es un ejemplo del auténtico y del verdadero escepticismo, de aquel que duda, pero que busca los argumentos, que busca las pruebas para desmontar o no desmontar un caso. Y quería preguntarte, porque yo creo que el libro es ejemplo de ello, hay veces que estos autodenominados escépticos, pseudoescépticos, por decirlo de alguna manera, se quejan, ¿no?, de que determinadas creencias, determinadas supersticiones permanezcan en la sociedad, pero no aportan datos, no investigan para eliminar los peligros que puede suponer y que tú muy bien reflejas en este trabajo. ¿Qué opinas precisamente de eso? Llevo muchos años repitiéndolo. A mí me recuerda mucho la actitud de los creyentes, el otro extremo. Dicen que los extremos se tocan, ¿no? Que ya tienen claras sus convicciones, que ya saben cuál es la verdad, entonces no necesitan invertir tiempo y dinero en buscar las respuestas que ya tienen. Con ellos ocurre lo mismo, pero en el sentido contrario. Ellos tienen claro ya, o eso es lo que afirman, que todo esto son tonterías, intrascendentes, irrelevantes, que no merecen ningún tipo de atención desde la comunidad científica o ningún tipo de presencia en los medios, y por lo tanto ni investigan ni aportan. Yo no conozco ningún caso investigado por ninguno de estos pseudoescépticos. De hecho, los grandes casos del misterio están desmontados por lo que ellos llaman despectivamente periodistas del misterio. Periodistas o investigadores. O investigadores. Que no es lo mismo. Sí, pero porque es muy sencillo. Para dedicar tu tiempo o para dedicar tu dinero a una actividad, tiene que haber una motivación. Lo decías al principio y lo citas también en la introducción del libro, si estos denominados escépticos, si los científicos se aproximaran al misterio de manera distinta, verían que en esencia tiene grandes preguntas que merece la pena resolver. Y que en cierto modo, pues tú has hecho también en este trabajo, como digo, Los peligros del ocultismo. Y antes de despedirte, lo decía al inicio, lo repito, enhorabuena, felicidades, y recomendarlo desde luego a todos los oyentes del Dragón, porque si disfrutan con este programa, estoy seguro que van a disfrutar al cuadrado con las páginas de Los peligros del ocultismo. Sin más, Manuel, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que contemos contigo en estos micrófonos. Muchas gracias, cuando queráis.